Buenos días, señor presidente. Arturo Pavón, corresponsal de Chapucero Network, aquí en la Ciudad de México. Bueno, pues para empezar, acerca de hacer la vida pública mucho más pública, esto obviamente le da mucha transparencia a la Cuarta Transformación y ayuda precisamente a otros gobiernos, seguramente, para que tomen sus medidas precautorias. En el caso de Iberdrola, estaba por cerrarse un contrato para poder adquirir una empresa norteamericana ya en Nuevo México, pero las autoridades encargadas de verificar esas transacciones tomaron en cuenta pues todos los problemas que ha tenido Iberdrola, checaron los contratos, se dieron cuenta que eran leoninos también para esa empresa y tomaron la experiencia de México. ¿Qué opinión tiene usted acerca de esta situación? Bueno, yo pienso que se deben de revisar los contratos o acudir a denuncias judiciales. El periodo neoliberal se caracterizó en el mundo y en México por beneficiar a los llamados hombres de negocios, que no son más que traficantes de influencia. Ni siquiera se les puede llamar empresarios, porque el empresario es un agente responsable. Incluso hay empresarios de toda la vida. Sus padres fueron empresarios, sus abuelos fueron empresarios. Hay una ética empresarial de por medio. Lo que sucedió en el periodo neoliberal es que surgieron supuestos empresarios, más bien traficantes de influencia. Yo les comentaba de un caso de cuando Salinas decide entregar los bancos a sus allegados y le entrega un banco a alguien que no había sido banquero, nunca. Y la expresión de esta persona fue: y yo que soñé con robarme un banco y ahora me lo entregan para que yo lo maneje. Pues estos traficantes de influencia, con la complicidad de los gobernantes, hicieron su agosto, se dedicaron a robarle al pueblo, porque hay que llamar a las cosas por su nombre. Antes hasta nos hacían creer de que el ratero era el que se robaba una gallina, un pavo, la ropa que dejaban tendida en el patio, los cilindros de gas, la bicicleta, el que se robaba una bolsa en el mercado. Eso eran los rateros. Y los grandes ladrones corruptos ni siquiera perdían su respetabilidad, al contrario, hasta se les decía a los hijos: estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Todo esto se veía normal. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron durante el periodo neoliberal? Saquear, robar. ¿Qué no es corrupción el que una empresa, un banco, no pague impuestos? ¿Qué no le está robando al pueblo? Imagínense, si a una empresa le condonan 20,000 millones de pesos, pues esa cantidad ya no ingresa a la hacienda pública, no se puede utilizar para impulsar la educación, para garantizar el derecho a la salud, para promover el desarrollo, para combatir la pobreza. Ese es un robo vil. Entonces, lo de Odebrecht era eso. Llegaban, sobornaban a los funcionarios, los convertían hasta en sus empleados y obtenían contratos jugosísimos, pero no solo contratos. En el caso de Odebrecht, cuando se hace esa planta de etileno, les empiezan a devolver el IVA cuando empiezan a construirla, de modo que con la devolución del IVA construyen la planta. Con eso y con créditos de Nacional Financiera, de la Banca de Desarrollo. Puro influyentismo. Y todavía obligan a Pemex a que les venda gas subsidiado, y si no le entrega el gas, que Pemex dejó de abastecer de gas a sus plantas para entregarle gas a Odebrecht, y si no le entregaba el gas a Odebrecht en el contrato, tenía que pagar Pemex una multa. Pues ¿cuándo se firmó esto? Con el gobierno de Felipe Calderón, y luego continuó con el gobierno de Peña Nieto. Lo de los gasoductos. Imagínense cómo tramaron este atraco. Inventan de que hace falta construir 12 termoeléctricas, y para abastecer de gas esas termoeléctricas hay que construir gasoductos, traer el gas de Estados Unidos, comprar el gas de Estados Unidos. Entonces no hacen las termoeléctricas porque ese no era el propósito, eso fue la pantalla, y contratan los gasoductos con precios, cuotas elevadísimas, 3-4 veces más del costo del mercado, con cargo a la Comisión Federal de Electricidad. Y a los 20 años los gasoductos no pasan a formar parte de la Comisión Federal de Electricidad, sino siguen siendo de las empresas. Entonces, ¿cómo autorizan eso? No hay acuerdo del Consejo de la Comisión Federal de Electricidad. Totalmente irregular. Eran atracos. Lo mismo en el caso de los reclusorios, privatizar los reclusorios, dar esos contratos. Lo mismo en el caso del petróleo. ¿No se acuerdan de que entregaron 110 contratos a particulares para extraer petróleo con la llamada reforma energética, con el compromiso de que iba a llegar inversión extranjera y que además iba a aumentar la producción? Llevamos 6 años, 5 o 6 años de aprobación de esa reforma. No han invertido nada. ¿Saben qué hicieron? Que recibieron, también por influyentismo, los bloques en tierra, en aguas someras, fundamentalmente, recibieron las concesiones y ya las vendieron y no han perforado un pozo. Hablaban de que íbamos a estar a estas alturas extrayendo 3 millones de barriles diarios. No han extraído ni 20,000 barriles diarios. 1 o 2 empresas de los 110 contratos. Todo lo demás fue especulación financiera, porque recibieron los contratos, vendieron, hicieron grandes negocios. Todo esto al amparo del poder público. Es lo de la industria eléctrica. No quieren dejar de robar. ¿Qué es lo que
hizo Iberdrola y Claudio X González y el señor Fernández de los Oxxos y los de Bimbo, ¿qué? ¿Es negocio legal o fue tráfico de influencia? Claro que fue tráfico de influencia y les debería dar vergüenza y deberían de estar arrepentidos y ayudando a que saquemos adelante a la industria eléctrica nacional, porque con sus decisiones, pensando de manera individualista, egoísta, solo con el afán de lucro, estuvieron a punto de quebrar la Comisión Federal de Electricidad y generar una crisis gravísima de incrementos de tarifas de luz para la gente, lo que está pasando en España, lo que está pasando en otros países, y todavía quieren mantener el caos, el desorden que ellos, por la ambición al dinero, provocaron. Claro, con la anuencia, con la protección de autoridades irresponsables y corruptas. Entonces, lo de Odebrecht, regresando, pues tienen que entender que son otros tiempos. Hay dos posibilidades. Una, un juicio en contra de las empresas. Y es demostrable de que actuaron con ventaja, que sobornaron autoridades y que ni siquiera son contratos legales. Pero eso implica, porque también no es nada más México, es un sistema de corrupción de dimensiones mundiales, implica ir a tribunales internacionales que están totalmente controlados por despachos de abogados famosos que están al servicio nacionales. Es como un gobierno mundial. Entonces, ese es un camino, irse a los tribunales internacionales a sabiendas de que no se va a ganar. Desgraciadamente, se favorece el interés privado y no el interés público. Y el otro camino es, a ver, vamos a revisar los contratos. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el caso de los gasoductos? No es solución de fondo, pero es enderezar entuertos. Lo de los contratos de Odebrecht, pues ya se arregló de que no se le tenga que vender gas de Pemex subsidiado, que ellos consigan el gas para su planta a precio de mercado, que no haya subsidio. Ya se arregló de que no haya multas. Esa es la otra opción. Como en el caso de los reclusorios, pues un descuento del 15% que nos va a significar ahorrarnos en 4 años 10,000 millones de pesos, 2,000 millones por año. Eso fue lo que se logró en la negociación con los empresarios de los reclusorios. Lo mismo vamos a hacer con las empresas que tienen el mantenimiento de las carreteras, que también se sirvieron con la cuchara grande. Tenemos que pagar como 12,000 millones de pesos por el mantenimiento de 10 carreteras, como 1,000 millones de mantenimiento de la carretera de Campeche a Mérida, 1,000 millones. Entonces vamos a revisar eso. Que hacen falta los caminos de la montaña de Guerrero. De ahí va a salir, porque van a tener que reducir esos cobros excesivos. Pero todo esto se daba porque el gobierno estaba al servicio de grupos de minorías, y que conste, no estamos en contra de los empresarios, porque lo que sucedió con el neoliberalismo es que de repente aparecieron banqueros y se entregaron los bancos a quienes no tenían ninguna experiencia en el manejo de bancos, nada más que tenían agarraderas, si acaso habían trabajado en casas de bolsa, pero no eran banqueros. Eso sí, muy cercanos al régimen, en aquel entonces muy cercanos a Salinas. Entonces lo de Odebrecht, pues es eso. Ojalá y se termine por completo la corrupción. Yo estoy convencido de que eso es lo que nos va a llevar al renacimiento del país. Ya estamos viendo los resultados. Ayer dieron a conocer datos. México sigue siendo el principal socio económico, comercial de Estados Unidos. Nos estamos recuperando y le da confianza al inversionista el que no haya corrupción, el que haya un auténtico Estado de Derecho. ¿Cómo era antes? Iban a licitar una autopista, ya se sabía de antemano quién iba a ganar, ya sabían cómo se llamaba la empresa esta, OHL, esa ganaba todo, le ganaba hasta Slim. Ya una vez comenté aquí que se pillaron a Slim en una licitación, participó OHL, creo que fue en el segundo piso, no, en una autopista de Atlacomulco, no, la autopista esa de Atlacomulco, hacia la Ciudad de México, y quedaron las dos empresas, OHL y la de Slim, creo que es Ideal se llama la empresa, y la descalificaron a la de Slim, aún cuando presentó mejores precios, cobraba menos, y en el dictamen se estableció, a ver si un día conseguimos ese dictamen, por ahí lo debo de tener, porque es historia, la descalificaron la empresa de Slim por falta de solvencia económica, y por eso le dieron a OHL. Pero así, en el sexenio de Calderón, Repsol, y todas españolas, yo no sé por qué, tanta complacencia con los españoles. Me refiero con los de arriba de España, con el poder, porque el pueblo español siempre va a tener todo nuestro respeto, toda nuestra admiración. Es un pueblo trabajador, es un pueblo bueno. Pero los de arriba son como cuando vino Cortés o nos invadieron. Desde que llegaron, se quedaron con el tesoro de Moctezuma, y el mismo Bernal Díaz del Castillo, que escribe la historia verdadera de la Nueva España, señala que pasaba el tiempo y se iba reduciendo el tesoro. O sea, se lo iban robando entre ellos mismos. Y ya cuando lo reparten, dice Bernal, ya nos toca muy poquito. Pero esa mentalidad es la de todavía algunos de los de arriba, de los potentados, no del pueblo español, que es un pueblo trabajador, progresista, que merece todo nuestro respeto, toda nuestra admiración.